buenas tardes a todos los seguidores del Ministerio de Salud. El día de hoy, a través del Facebook y YouTube del Ministerio de Salud, tenemos un nuevo programa MINSA Te Responde. En el Día Mundial de la Vasectomía, que este año se celebra el 18 de noviembre, el Ministerio de Salud viene promoviendo la participación de la población masculina en la paternidad responsable. Precisamente el día de hoy nos encontramos con el doctor Giancarlo Varela del Instituto Nacional Materno Perinatal. Él es médico, gineco-obstetra, con quien vamos a hablar sobre este método anticonceptivo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes a todos, muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, primero que nada, cuéntenos un poquito qué es la vasectomía para que la gente entienda mejor. Y este es un método innovador, sin bisturí. Es correcto, la vasectomía es una cirugía, es un procedimiento que está inmerso dentro de lo que es la planificación familiar. Es una cirugía sencilla, es una cirugía ambulatoria, es una cirugía con muy bajas complicaciones y riesgo para el varón y además es una cirugía de bajo costo en comparación con el bloqueo tubárico que se hace a la mujer. Esto es muy importante también a nivel de Estado, de gobierno, porque de alguna u otra manera este ahorro nos permite redireccionar este ahorro de dinero para impulsar otras estrategias de salud en beneficio de la población. A todas las personas que estén conectadas ahorita, en este instante, con nuestras redes del Ministerio de Salud, pueden escribirnos. A todos los varones, a todas las parejas que ya tienen varios hijos, pueden entrar y escribirle al doctor para que le pregunte todos sus interrogantes con relación a este tema. Doctor, cuéntenos un poquito sobre este procedimiento. ¿Es rápido? Cuéntenos un poco, por favor. Muy bien. La vasectomía es una técnica que data ya del año 1974. Fue inventada en China precisamente por el doctor Li, por eso es que lleva su nombre. Esta técnica es una técnica donde se reemplaza la incisión o el corte que se realiza con el bisturí por una disección o se recurre a hacer un pequeño agujero de más o menos medio centímetro a nivel de la bolsa escrotal y haciendo que esta cirugía pues de alguna manera sea rápida y de fácil acceso, ¿no? A ver, usted tiene ahí una maqueta en la cual nos va a explicar cómo es ese procedimiento. A ver, cuéntenos, por favor. Muy bien, vamos a tratar de explicar el procedimiento lo más sencillo posible. Lo primero que voy a pasar a explicar es el material o las pinzas que se utilizan durante este procedimiento de cirugía, que como ustedes pueden ver es un material muy sencillo, donde verdaderamente no se necesita la participación del médico anestesiólogo, más que una simple ayuda o participación de un colega, un médico o un residente. Tenemos en esta mesa esta pinza de acá que ustedes puedan ver, que es una pinza, por favor me podría ayudar, es una pinza delgadita, es una pinza que tiene una puntita. Esta es la pinza del doctor Li, esta es la pinza que nosotros utilizamos para hacer la disección o el agujerito en la bolsa escrotal. Tenemos estas dos pinzas que ustedes pueden ver acá, que son como unos anillitos que sirven. ¿Para qué? Sirven para poder sujetar el conducto deferente. Con estas pinzas nosotros sujetamos el conducto deferente para poder individualizarlo. Asimismo tenemos estas dos pinzas de acá, que son unas pinzas Kelly, que sirven para poder ligar el conducto y proceder posteriormente al corte y enviar a patología. ¿Y qué se hace? Se utiliza simplemente anestesia local o silocaína con una jeringa pequeña y una agujita muy chiquitita, como ustedes pueden ver, que nos permite hacer una inyección simple, sin molestias para el paciente. ¿Cuánto tiempo puede demorar la recuperación, doctor? El procedimiento, en primer lugar, es rápido, demora más o menos de 15 a 20 minutos, es ambulatorio, el paciente una vez terminado la cirugía se retira a su casa y después de 48 a 72 horas puede hacer sus actividades y su vida con total normalidad. Ok, las personas ya nos empiezan a preguntar. Por ejemplo, Miguel nos dice, ¿en qué se diferencia la vasectomía clásica a la vasectomía sin bisturí? Bueno, la diferencia, como había mencionado, es que la vasectomía clásica o convencional utiliza un bisturí, que es como una cuchillita. ¿Qué es lo que se hace en la vasectomía clásica o convencional?
se hace un corte a nivel del rafe medio de la bolsa escrotal, se hace un corte más o menos pronunciado y a través de ahí se abre una ventana donde se ubican los conductos y se procede a ligar. En la técnica sin bisturí no existe corte, no se utiliza bisturí, solamente se utiliza esta pincita, como habíamos hablado, que es la pinza del Dr. Lee, a través de la cual se crea un pequeño agujerito para poder ubicar el conducto. Esa es la diferencia. Ok. Bueno, ya nos empiezan a preguntar a través de nuestras redes. Apu Catequil Kusi Yupanqui nos dice, ¿esta intervención tiene retorno a poder concebir? La operación es una operación que tiene que ser considerada como una operación definitiva, ¿no es cierto? Está dentro de los métodos de planificación familiar definitivos, al igual que el bloqueo tubárico. Existe ahora en la actualidad, con la innovación tecnológica y el avance de la medicina, técnicas que pueden recanalizar el conducto. Esta técnica se llama la vasovasostomía, pero sí hay que indicar que es una técnica que tiene un éxito de alguna manera que es bajo y reducido y que de todas maneras puede crear complicaciones para la fecundación. Por tanto, como conclusión, lo que debe tener claro es que toda persona, todo varón que se decide hacer una vasectomía, tiene que tener claro que este es un método definitivo y para no tener hijos. Así es. Ahora, Eduardo nos pregunta, después de la intervención, ¿cuánto tiempo luego de la operación voy a seguir eyaculando? Claro que sí. Después del proceso de la vasectomía, existe una cantidad de espermatozoides que quedan dentro de los conductos deferenciales y que tienen que ser expulsados. Se considera más o menos que el varón debe tener entre 20 y 30 eyaculaciones posterior al procedimiento para poder vaciar esos espermatozoides residuales, pero esto tiene que ser confirmado y certificado mediante un espermatograma. El espermatograma nos va a indicar que haya 0 espermatozoides y es la única manera de corroborar que la técnica es exitosa. Más o menos esto sucede en un periodo de 3 meses. Ok, doctor. Ahora, lo escuché más temprano decir de que las personas, una vez que están operadas, ¿tienen que cuidarse con método de barrera o no? Como habíamos comentado anteriormente, el método es un método que no tiene efectividad inmediata, porque existen espermatozoides residuales. Por tanto, durante este periodo de 3 meses o estas 20 o 30 eyaculaciones, hasta que se corrobore con un espermatograma, se tiene que cuidar con un método, que es un método de barrera, para evitar que exista una fecundación. Ok. Ahora, Luis nos pregunta, ¿cuánto tiempo después puedo volver a tener relaciones sexuales? Las relaciones sexuales se pueden volver a retomar después de las 72 horas de producido el procedimiento de la vasectomía. ¿Y vuelven a sentir lo mismo que antes? ¿Cambia en algo en el acto? Bueno, en relación a los mitos, a los temores que existen en relación a la operación, todos estos son no concluyentes, o sea, no son ciertos. La potencia sexual, el deseo sexual, de alguna otra manera la fuerza muscular, la presencia de los caracteres sexuales secundarios como la barba, el cabello, la voz, la fuerza muscular, la masa muscular, permanecen inalterables. No existe ninguna alteración con el procedimiento, ni hormonal, ni en relación a potencia o deseo sexual. Ok, ahora una dama nos está preguntando, Olga dice, ¿el hombre cambia de carácter después de la operación? No, no cambia de carácter, todo se mantiene con el mismo carácter que tenía antes. Ahora, Apu nuevamente nos está preguntando, dice, ¿después de hacerle la vasectomía, podría volver a tener hijos? Como mencioné anteriormente, existe una técnica de recanalización que se llama la vasovasostomía. Es una técnica que mediante una microcirugía podría recanalizar los conductos deferentes que han sido seccionados y cortados, pero debemos entender que esta técnica no nos brinda o nos garantiza un éxito al 100%, así que después de recanalizar, el número de espermatozoides podría ser tan bajo que al final tenemos que recurrir a técnicas de fertilización o técnicas complejas de fertilidad.
Por tanto, vuelvo a repetir, todo varón que quiere hacerse una vasectomía tiene que considerar y pensar que es una técnica definitiva y que ya no va a tener hijos. Doctor, quitémosle un poco todos estos mitos, todos estos temores con relación a la vasectomía que existen en la actualidad. A ver, cuéntenos un poquito cuáles son los pretextos que existen ahora. Bueno, como había mencionado anteriormente, la mayoría de las personas cuando consultan por hacerse una vasectomía, en primer lugar, la preocupación que tienen es ver si existe un cambio en relación al deseo y la potencia sexual. Entonces, la respuesta que les damos a todos es que no existe ningún cambio en relación a la potencia ni al deseo o líbido sexual. Después preguntan sobre alteraciones en relación a los caracteres sexuales secundarios, o sea, la voz, la barba, la personalidad, la disminución de la masa muscular, el aumento de peso. Y esto tampoco no es cierto, no existe ningún cambio a ese nivel. Y lo último, si existe alteraciones emocionales o de carácter, como se había mencionado anteriormente, que tampoco se manifiestan después de una vasectomía. Doctor, tenemos una pregunta muy curiosa. Raúl nos comenta, ¿qué sucede si luego de hacerme la vasectomía embarazo a alguien? ¿Debo cuestionar si es mío o es que hubo algún porcentaje de falla? Bueno, después de hacerse la vasectomía, no termina ahí el procedimiento. El paciente tiene que acudir a un control posterior para revisarlo, para evaluarlo, para ver si no existen signos de infección y posteriormente tiene que seguir las indicaciones que se ha mencionado de tener 20 a 30 eyaculaciones o esperar un periodo de 12 semanas o 3 meses para realizar un espermatograma. Si el espermatograma sale que no hay espermatozoides, lógicamente la persona no puede embarazar a ninguna mujer, pero si durante ese proceso tiene relaciones y produce una fecundación, podría deberse a que no ha cumplido las indicaciones. O también puede darse que después de esos 3 meses persisten los espermatozoides y tendríamos que pensar en una falla de la técnica quirúrgica donde se ha producido una recanalización que también está descrito, ¿no? Ah, ok. Entonces, no es que sea inmediatamente después de la operación que ya no hayan espermatozoides. Hay que esperar un proceso. Es correcto, hay que esperar, como había mencionado, 12 semanas o 20 a 30 eyaculaciones para poder vaciar los espermatozoides que han quedado residuales en los conductos. Ahora, algo que la mayoría de varones quieren saber. ¿Qué grupo de personas, de varones, están aptas para hacerse la vasectomía? Todas las personas, todos los varones están aptos para realizarse la vasectomía, al igual que cualquier mujer puede decidir para hacerse una ligadura o un bloqueo tubárico, pero de todas maneras es importante en las personas que no tienen hijos, en las personas que son muy jóvenes, necesitamos de todas maneras a veces garantizar que la decisión es adecuada y a veces nos apoyamos con equipos multidisciplinarios como psicólogos o psiquiatras para ver si en pacientes muy jóvenes de alguna manera existe una lucidez adecuada, pues, ¿no? Ok. Ahora, Juan Carlos nos dice, ¿es posible que luego de algún tiempo de haberte hecho la vasectomía deje de funcionar? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que se refiere a que si después de haberse hecho la vasectomía puede haber una falla, ¿no? Así es. Bueno, eso es cierto. Como había comentado anteriormente, existe un rango, un porcentaje bajo que más o menos, según estudios, puede llegar al 0,5% en algunas ocasiones, donde puede haber una recanalización de los conductos y podría haber una falla en la técnica y el paciente podría embarazar a una mujer. Pero para eso se tiene que hacer el control y se tiene que hacer el espermatograma. Si el espermatograma después de 3 meses indica que no hay espermatozoides, entonces la técnica es exitosa y eso ya no se va a recanalizar, porque la recanalización ocurre en las primeras 2 o 4 semanas después del procedimiento. Ok.
Ahora, si una persona se hace la vasectomía y desea, se enamora de otra mujer, quiere tener hijos, ¿se puede revertir? ¿Hay forma de revertirlo? Sí, lo había mencionado anteriormente, hay una técnica de recanalización que se llama la vasostomía, donde de alguna manera se puede, mediante una microcirugía, intentar la recanalización, pero vuelvo a repetir, no es una técnica 100% confiable o que nos dé el 100% de garantía que se va a devolver la normalidad, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a conversar con... Sí. Explicamos la técnica. Ah, perfecto. Sí, claro que sí. A ver, vamos a proceder a la explicación. Entonces, vamos a tratar de explicar lo más breve posible, lo más didáctico posible la técnica quirúrgica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, una vez que se ha hecho la limpieza de la zona, ¿no? Y se ha colocado un campo que nos permita ver la zona operatoria, lo que hacemos es colocar una cinta de esta manera, para evitar que el órgano reproductor masculino nos obstruya la zona de la operación, que es esta zona que está entre el testículo y la base del pene. Una vez ubicada la zona, nosotros lo que hacemos es, mediante la técnica de los 3 dedos, con las yemas de los 3 dedos, el tercer dedo pasa por debajo del testículo y con la yema del primer dedo tratamos de ubicar el conducto deferente. Lo ubicamos el conducto deferente y una vez que el conducto deferente está ubicado, lo que hacemos es, por favor, la anestesia, utilizamos la jeringuita, utilizamos una pequeña jeringa, pueden ver ustedes, es una aguja muy pequeñita, donde lo que hacemos en primera instancia es producir una anestesia local, superficial solamente, y una vez hecho eso, utilizamos la pinza de Kelly, del doctor Lee, que es esta pincita, y lo que hacemos es lo siguiente, miren ustedes, tiene una puntita muy afilada, una vez ubicado el conducto, creamos un agujerito, y una vez ubicado, pueden ver ustedes cómo aparece el conducto ahí dentro de la zona. Ahí está el conducto. Una vez que tengo el conducto, me pasa la pinza de aro, por favor. Una vez que tengo el conducto, acá tiene que haber un ayudante, lógicamente, que me ayude a separar. Una vez que hemos ubicado el conducto, una vez que se ha ubicado el conducto, con esta pinza de aro, miren ustedes, yo retiro el conducto deferente. Entonces, una vez que he jalado el conducto deferente, nuevamente vuelvo a utilizar la pinza del doctor Lee, porque este conducto está cubierto por una vaina, por una envoltura, por una fascia. Entonces, lo que tengo que hacer es liberar esa fascia, que tiene ahí. Hay que liberar esa fascia. ¿Para qué? Para poder individualizar el conducto deferente que se encuentra debajo de esa fascia. Entonces pueden ver ustedes cómo el conducto sale. ¿Se dan cuenta? Cómo va saliendo el conducto. Ya tengo acá el conducto que ha sido liberado de la fascia. Y lo que hago es, por favor, las pinzas Kelly. Una vez que he individualizado el conducto, pongo una pincita acá, la otra por favor. Coloco la otra pincita acá. Tengo mucho cuidado acá porque acá hay una arteria que se llama la arteria deferencial, que es la que no debo lesionar porque ahí es donde se forman los hematomas. Y una vez que ya tengo separado el conducto, tijera por favor, lo que hago simplemente es seccionar, miren ustedes, secciono el conducto, y me queda este conducto ya ha sido seccionado, que lo voy a mandar a estudio, a patología, para que me confirmen que es el conducto deferente. Y una vez que ya he hecho eso, simplemente lo único que hago es, en estos cabos que están acá, hago una ligadura, suturo, ligo, amarro con un hilo que es el cadmio crómico 2.0, que es un hilo reabsorbible, reviso que no haya hemostasia, suelto los cabos, y lo que generalmente yo realizo en la técnica es que este cabo proximal lo vuelvo a introducir dentro de la vaina y lo dejo metido dentro de la vaina
y un cabo queda afuera. Un cabo queda afuera, un cabo queda adentro. ¿Para qué? Para evitar la recanalización. Con esto yo me aseguro que no haya recanalización, porque a veces dejas los dos cabos y se puede recanalizar. Y una vez que ha pasado esto, lo único que hago es simplemente introducir y hago lo mismo del otro lado. Ni siquiera se coloca un punto, se pone una gasita y ahí acaba todo. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. Según este procedimiento, ¿es muy doloroso? No, el procedimiento no es doloroso, como están viendo solamente se utiliza anestesia local. El procedimiento no duele, no fastidia, no incomoda, a diferencia de la técnica clásica, que es una técnica donde sí se tiene que hacer una incisión amplia y el paciente tiene que tener una anestesia generalmente epidural, o sea, en la espalda. Acá no, acá todo se hace con una anestesia local y el procedimiento es rápido y sencillo. Ok, doctor, muchísimas gracias por habernos hecho esta explicación. Ahora vamos a conversar con el doctor Guillermo Atencio, que él es director de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Doctor, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntenos, por favor,